Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Vicea Racing, todo sobre el karting. ¿Sabes montar una adquisición de datos? Pues yo te lo enseño hoy. Hoy os traigo un sistema de adquisición de datos de la marca Dacton. Os voy a enseñar cómo colocar los cables, cómo funciona este sistema de adquisición de datos, porque recordad, no es lo mismo telemetría que adquisición de datos. La telemetría es la adquisición de datos que se consigue en tiempo real, que estás en continua conexión con el vehículo, como la Fórmula 1, pero en el karting tenemos adquisición de datos. Pero antes de enseñaros su display, vamos a instalarlo en el kart, explicando para qué sirve cada conexión y su sensor, ¿no? Como el sensor de tiempo por vuelta, descargar los datos con el ordenador y el sensor de la velocidad. Lo primero que haremos será colocar en el soporte del volante el display. Así, o sea, lo dejaremos apuntado sin apretarlo del todo para poder trabajar mejor. Significa así. Lo primero que haremos es instalar el cable de las revoluciones, el que coge los impulsos de la bobina del motor y nos dice las revoluciones. Es un cable de un solo hilo de cobre. Para instalarlo, ¿no? Tendríamos desde abajo, lo haríamos salir, le daríamos media vuelta y lo volveríamos a meter desde el otro orificio. ¿Veis? Así. Y tiraríamos para abajo. Y así ya estaría. Ahora tocaría embridarlo para dejarlo listo. ¿Qué hacemos? Giramos el volante hacia el lado contrario, dejamos un poquito de holgura para que cuando estemos en conducción no cogerlo, y con abrazaderas lo juntamos al chasis. Vale. Lo empezamos a embridar. Muy bien. Dejando, ¿veis? Un poco de holgura para que cuando gire el volante no se quede tenso y se rompa. Vale, a partir de ahora, si sacáramos el depósito, nos facilitaría el montaje del resto de cable. Vale, lo sacamos y así tenemos toda la zona despejada. Vale, continuaríamos embridándolo. Aquí, parte de abajo, para evitar, pues eso, que se enganche. Otra brida aquí. Y a este lado, que será donde encontraremos el motor. Cuando lo coloquemos, jugaremos cómo es mejor finalizar su montaje. De momento la dejaremos aquí colgando. Pues cortamos las bridas o con un cortabridas o con unas tijeras. Mejor con unas tijeras. ¿Por qué? Porque el corte es más limpio. Porque si lo cortamos con el alicate siempre se queda un poquillo de brida en punta, que a la próxima vez que estés trabajando en el kart te puedes pegar un buen corte o arañarte. Así que vamos a ello. Y ahora empezaríamos a colocar el cable de la temperatura del agua del motor, que iría en este caso en la clavija de temperatura, la clavija número 2. La introducimos y vamos a aprovechar a poner también cable de la sonda de la temperatura de los gases de escape. La introduciríamos en la clavija número 1. ¿Veis? Ahora ya teniendo los dos cables juntos, iremos embridando poco a poco con bridas. ¿Se podría hacer con cinta aislante? No. ¿Por qué? Porque la cinta aislante con el cabo del tiempo se queda grasienta y coge mucha suciedad, mucho polvo, y al final acaba terminando y dejando los cables como si fueran viejos de 10 años. Es mejor una brida, la más pequeña, y pues cada 15-20 centímetros ponemos otra brida. Ya con el cable bien embridado, ¿ves? Los dos juntos, bien presentados, hacemos el mismo procedimiento que con el cable de las revoluciones. Giramos el volante, dejando lo suficiente cable, ¿no? Que al girar el volante no lo tensemos y lo rompamos. Aquí, por aquí. Y cuando llegamos a la zona del asiento, cogeríamos el taladro y le haríamos unos pequeños orificios con la punta del 3,5 o el 4, siempre respetando el ancho de la brida, ¿no? Introduciríamos las bridas hacia adentro y hacia afuera, dejándolas así.
Aquí abajo ahora dejaríamos un poquito de holgura para que no quede tenso y empezaríamos a embridarlo. ¿Veis? Dejando la zona de trabajo aseada y curiosa. Llegaríamos a la parte del soporte del asiento, donde colocaríamos así, protegiendo de la zona de trabajo, ¿vale? Y lo dejaríamos libre sin embridar ahora mismo, porque hasta que no coloquemos el sistema de refrigeración, radiador y tubos y polea, no terminaremos de ajustar la medida y embridar esta zona. Lo dejamos aquí bien, sin que se dé golpe. Y vamos a por el cable de la velocidad, donde tiene su soporte y su imán. Lo primero que haremos será dejar caer el imán al eje y poner su clavija de la rueda que tenemos aquí, que es la parte baja. Muy bien. Y haríamos el mismo procedimiento que con los otros cables. Giramos el volante hacia el otro lado, miramos que no quede tenso el cable y embridamos. Presentamos hacia atrás. Muy bien. Y por aquí yo lo sujetaría, lo pasaría por detrás del tirante del asiento y lo uniría con dos bridas a uno de los latiguillos del freno. ¿Veis qué curioso? Problema que tengo demasiado cable, no pasa nada. Tiramos un poquito para aquí, para el otro lado y ponemos otra brida aquí. Embridar bien los cables, procurar que no nos toquen el suelo, ¿vale? Para evitar averías. Casi todos los sistemas de adquisición de datos como Micro, Alfano, tienen los mismos sensores o las mismas clavijas en los displays. Así que es muy sencillo su instalación. Basta tener en cuenta pues estos pequeños detalles para tenerlos mejor montados y evitar posibles averías o cortes. Ahora colocaríamos el sensor de la velocidad al chasis. Se puede utilizar un tornillo del mismo del chasis, ¿veis? Y anclamos al chasis y lo apretamos respetando una distancia de seguridad, ¿no?, respecto al imán, que lo veis aquí sería una buena medida. ¿Qué hacemos? Porque claro, si seguimos apretando se nos va contra el imán. Cogemos una llave fija, ajustamos hasta la medida donde lo queremos dejar y sujetamos y apretamos. Muy bien. Y así ya lo tendríamos. Y para evitar su pérdida lo encintamos. ¿Ves? De esta manera. ¿Veis? Vemos que al final nos quede bien cuadrado. Así evitamos que perdamos el imán en pista. Suscríbete. Aquí donde pone V, suscríbete. Ahora solo quedaría introducir el sensor del tiempo por vuelta, ¿no? Que básicamente en estos momentos no lo dispongo porque nosotros usamos otro sistema, porque puedes poner o un cable de sensor que va anclado a la bandeja donde te lee las bandas magnéticas de la pista para dividir la vuelta en sectores, o un sensor óptico que va conectado a un beacon, un sensor de infrarrojos, ¿no?, donde tú puedes instalarlo en cualquier posición de la pista para cerrar tu vuelta donde más quieras. Después tenemos en la clavija del ordenador, donde va conectada una microbox o U-box, en este caso como el sistema Dacton la denomina, que se encarga de almacenar todos los datos que durante la sesión puede leer el display, desde la fuerza G, que de ahí podemos conectarnos al ordenador mediante Bluetooth o por cable para descargar todos esos datos. Vamos a apretarlo. Después, lo dejamos centrado, importante también. Casi todos los sistemas de adquisición de datos tienen el sistema base, que sería esto. Después podemos añadirle
todos los sensores posibles, desde sensores de pedales de acelerador y freno, sensores del volante, del giro del volante, sensores de temperatura del neumático para saber cómo trabajan los neumáticos, donde todo eso viene sus respectivas cajas de memoria o extensiones. Este sistema lleva la batería incluida, que cuando lo compramos pues te viene con su cargador del display a la corriente. Ahora volveríamos a colocar el depósito de gasolina para finalizar su montaje y vamos a ver un poco el display. Y para encenderlo apretamos los dos botones a la vez. Sale el número de serie, la actualización, te aparecería el último round o la última sesión en la cual rodado este car. Bueno, vamos a explicarlo desde el principio. Esta sería la pantalla que nos encontramos siempre cuando está el car en funcionamiento, ¿no? Aquí arriba tendríamos las revoluciones, aquí la velocidad, que ves que si muevo el eje, ¿ves? Nos indica la velocidad en tiempo real. Muy bien. Temperatura de escape, temperatura del agua, número de vueltas, mejor tiempo de la sesión. Para ver los tiempos apretaríamos otra vez los dos a la vez, ¿vale? Y con este iríamos, en este caso, hacia atrás los rounds. Aquí nos indica el número de vueltas, mejor tiempo. Las vueltas, en este caso, son acumulativas. Representa que si aquí hemos tenido... ¿ves? Round 1. Si hemos dado 10 vueltas, ¿no? En el primer round, en el round 2 empezaría desde la 11. Vamos a analizarlo desde el round 3, ¿vale? 19, desde la vuelta 19, tiempo por cada vuelta, RPM máxima, ¿vale? Aquí te la abrevia, esto serían 16.000, 16.100, ¿vale? Las revoluciones mínimas que ha registrado en esa vuelta, por ejemplo, en esta serían 5.900 y en las otras 7.000. Temperatura de escape, que mediante la temperatura de escape podemos saber cómo tenemos carburado el car, si lo tenemos muy graso o muy seco de gasolina, a raíz de esta medición, que nos la marca también en tiempo real, pues en pista podemos graduar, en el caso de los OK y los OK Junior o los X30 también, con los grifos del carburador de depresión. Temperatura máxima del motor por vuelta. Y ya pasaríamos al siguiente round. Si apretamos los dos a la vez otra vez, ya nos vamos al setup del display, donde aquí podemos graduar el número de bandas magnéticas, como os he explicado antes, ¿vale? Que como veis, 2, 3, o si lo queréis usar por GPS. Apretamos el botón derecho y pasamos a... Y aquí indicaríamos en qué banda magnética queremos poner la meta. Aquí podemos cambiar, ¿no? Si queremos que aparezca en el display datos del sensor 2, que en este caso era el del agua, y o sea, el de los gases de escape, lo mismo. Si queremos que aparezca o no, o queremos cambiarlo por otro canal. Siguiente, alarmas para el sensor 2. ¿Qué significa? ¿Ves? Que a 40 grados podemos hacer que se ilumine el LED de la temperatura del motor. ¿Ves? Podríamos subirlo. Que estaría bien que a 52 grados saltara, por si tenemos que subir o bajar la cortina del radiador. Muy bien. Lo mismo para la temperatura de escape. Imagínate que la temperatura óptima de nuestro motor, ¿vale? No digo que todos sean iguales, porque no todos los motores funcionan bien con la misma carburación. Entonces, supongamos que mi motor a 660 es como mejor funciona. Pues me pondría una alarma para saber que siempre estoy en esa carburación. Muy bien. Para el tema de las... ¿Ves? Que ha cambiado la flechita. Para el tema del motor. ¿Qué motor tengo? ¿Uno de 2 tiempos o uno de 4 tiempos? Pues si tengo un motor de 4 tiempos, en mi caso de 2. Muy bien.
Punto importante, para que nos calcule bien la velocidad, introducimos la circunferencia de nuestro neumático que estamos usando en ese momento, 86 centímetros. Hablo, pues mira, si esto es el neumático visto de frente, pues mediríamos toda su circunferencia. Muy bien, seguimos. Aquí, si queremos, podemos introducir el piñón que llevamos en ese momento y la corona. En este caso, configuraríamos los sectores si queremos que nos salga pues respecto al tiempo mejor por vuelta o al mejor por RAW. Y esto si queremos resetear todo el display. Muy bien, ya está. Y esto más sería lo básico del sistema RKS Dacton de OTK. Para apagarlo mantenemos pulsado y se apagaría. Y hasta aquí la adquisición de datos. Espero que os haya gustado, que me deis un like, que os suscribáis y que comentéis si tenéis alguna duda. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.